Es luminoso, es grato, es agradable y está el mejor amigo de usted, mío y de todos nosotros. ¿Sabe qué es? Un libro, muchos libros, una historia, muchas vidas que van a enriquecer la nuestra. Vengan a visitar la librería del Colegio Nacional. Sí, me parece lindo. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. Muy buenas tardes, me llamo Antonio Lascano Araujo, soy biólogo, soy miembro del Colegio Nacional y a nombre propio, a nombre de mis colegas de esta institución, los quiero invitar a que participen, a que asistan al encuentro Libertad por el Saber que el colegio está organizando para el próximo mes de octubre. En particular, junto con mi amigo y colega, el doctor Luis Fernando Lara, estamos organizando una mesa redonda titulada Genes, Genomas y Lenguajes, en donde vamos a ver las consecuencias en términos étnicos y en términos lingüísticos del extraordinario proceso de mestizaje que se dio a partir de 1519, hace 500 años, cuando empieza este proceso tan complicado de la conquista, de la caída de Tenochtitlan, del arribo de nuevas culturas, del proceso de mezcla de tradiciones culturales, de genes y de lenguas. Y el propósito de la mesa redonda que estamos organizando el doctor Lara y yo es precisamente ver hasta qué punto podemos nosotros encontrar una correlación entre los distintos grupos étnicos, entre las composiciones genómicas, los marcadores genéticos y las lenguas que hablamos. Los esperamos el 17 de octubre a las 18 horas aquí en las instalaciones del Colegio Nacional. La entrada es libre porque, como ustedes saben, el Colegio Nacional es una institución de todos y para todos. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. Mi nombre es Jaime Urrutia Fukuguchi, soy miembro del Colegio Nacional y es un placer el invitarles a que nos acompañen en el Encuentro por el Saber en octubre sobre 1519 a 500 años. En esta ocasión están caminados a presentar desde muy diferentes puntos de vista los acontecimientos de hace 500 años con el arribo de los españoles y de Hernán Cortés. Invitamos al simposio sobre el Valle de México, que estará formado por dos conferencias. La que estaré participando es sobre la formación del Valle de México, la geología, el volcanismo y el clima. Y abordaremos diferentes temas dirigidos a entender la estructura profunda del valle y lo que ello representó hace 500 años y lo que representa actualmente, por ejemplo, en el caso de los riesgos naturales, la parte de los riesgos sísmicos. Esperamos verlos a todos por aquí. Muchas gracias. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. Hola, soy José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Los invito a participar en la mesa que junto con el doctor Pablo Mijangos tendré el honor de coordinar el próximo viernes 18 a las 4 de la tarde. La idea en el encuentro Libertad por el Saber es explorar las maneras en las que España y México, lo que entonces era nuestros reinos se encontraron y quiero conversar acerca de los encuentros entre dos mundos jurídicos, entre dos civilizaciones, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico. Para ello he invitado al doctor Rafael Diego Fernández, miembro del Colegio de Michoacán y experto en estos temas, así como a la doctora Clementina Babcock, ella es miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el profesor Pablo Mijangos del CIDE. Entre los cuatro trataremos de explorar algunos de estos elementos de encuentro. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita.
Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Leonardo López Luján, arqueólogo y miembro del Colegio Nacional. Quisiera invitarlos a todos al martes 15 de octubre en punto de las 5 de la tarde a mi conferencia que llevará como título aquí en el Colegio Nacional Del deseo al desencanto, Cortés, el oro del Templo Mayor y el tesoro de Moctezuma. Es una conferencia que se realizará dentro del Encuentro Libertad por el Saber que llevamos a cabo cada año, en este caso la 4ª edición, y en particular mi conferencia hablará sobre cómo los metales preciosos fungieron como uno de los móviles principales de la conquista española. Tanto las fuentes históricas del 16 como los testimonios de muchos indígenas nos muestran cómo los conquistadores españoles preguntaban sobre joyas de oro, de plata, en sus recorridos y sobre todo la ubicación de los placeres, es decir, de aquellos lugares donde el oro podía colectarse ya sea en polvo o en pepitas. Grandísima fue la sorpresa de Hernán Cortés y de todo su ejército cuando se dieron cuenta que en el actual territorio mexicano pues no había grandes cantidades de oro como los que existen, lo sabemos bien, en Sudamérica. Hoy día, en países como Bolivia, Colombia, el Ecuador y Perú, abundan los museos del oro y en México no los tenemos, simple y sencillamente porque nuestras civilizaciones indígenas de tiempos prehispánicos no tuvieron acceso a estos metales preciosos y les dieron un valor muy distinto al que le daban los españoles y al que le damos en la actualidad. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. Hola, buenas tardes. Soy Concepción Company, miembro del Colegio Nacional y los invito muy cordialmente a una de las mesas que tendrán lugar en el cuarto encuentro de Libertad por el Saber, que esta vez tiene por tema a 500 años, 1519. Es la fecha clave y evidentemente es a 500 años de la llegada de Cortés a Yucatán, donde inicia un hecho cambió el mundo para México, también para los propios conquistadores, y la mesa que yo coordinaré se llama El español de lengua de conquista a lengua patrimonial. Y vamos a participar 3 especialistas, Pedro Martín Butragueño del Colegio de México, Aurelio González, también del Colegio de México, especialista en literatura tradicional, y yo voy a hablar de un proceso de la lengua, de la gramática, comenzó siendo un fenómeno de contacto entre español y lenguas indígenas y cómo las lenguas indígenas fueron permeando y enriqueciendo la lengua española hasta convertirse en un español profundamente mestizado, particularmente por el náhuatl, pero también por lenguas del Caribe, por lengua maya, y eso se nota en los textos y se nota también en los temas de los que hablaban nuestros antepasados. Son muy bienvenidos todos el miércoles 16 a las 16 horas para dialogar y compartir con nosotros sus inquietudes y también el problema y el tema, el gran tema del español, una lengua que empezó siendo lengua de conquista y ahora es lengua patrimonial de 125 millones de mexicanos, por lo menos. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita.
Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor Sarucán, del mío propio, les queremos dar la bienvenida a este Viernes de la Evolución, que no es un viernes sino es un lunes. Pero como ya ven que en la historia de la humanidad ha habido muchos cambios de calendario. Antes de presentar al doctor Luis Arcaraz de la Facultad de Ciencias, les quisiera pedir a nombre del Colegio Nacional que guardáramos un minuto de silencio en memoria de don Miguel León Portilla, decano del colegio, quien como saben falleció hace apenas unos días. Él era una persona muy querida y creo que todos estarán de acuerdo conmigo que merece que sea honrado con mi silencio. Entonces les pediría que nos pusiéramos de pie si son tan amables. Muchas gracias. Habiendo tenido la suerte de... Sí, ¿por qué no? Habiendo tenido la suerte de haber conocido a don Miguel León Portilla y de sentarme a su lado en las sesiones del Colegio Nacional, donde las sillas están puestas en orden alfabético, les puedo garantizar que él estaría muy contento de ver que el colegio sigue y que hay tantos jóvenes en esta primera actividad después de su fallecimiento. La charla de hoy la va a dar el doctor Luis Alcaraz, que es un amigo, un colega de la Facultad de Ciencias. Su laboratorio está exactamente arriba del laboratorio donde estamos la gente del Grupo de Origen de la Vida. Puedo decir que lo conozco bien como una de las personas que mejor maneja el estudio de la evolución bacteriana, de la evolución microbiana, con una óptica completamente novedosa. Como todos ustedes saben, parte de la herencia importantísima de Louis Pasteur, de Koch, fue el reconocimiento de que hay enfermedades que son causadas por microbios y gracias a eso esterilizamos la leche de los bebés, el material quirúrgico, nos lavamos las manos antes de comer, se usan condones, se usan vacunas. La herencia de Pasteur y de Koch es absolutamente extraordinaria, pero tuvo un efecto negativo y es que provocó una visión completamente sesgada del mundo microbiano, en el sentido que a partir de su obra pensamos que todos los microorganismos son organismos patógenos. Eso no es el caso. En realidad, los microorganismos, sobre todo los procariontes, aquellos microorganismos que carecen de una membrana nuclear perfectamente definida, son la forma más antigua y más diversa de vida que hay en el planeta. Y como nos lo va a contar el doctor Arcaraz el día de hoy, hay historias benéficas que resultan de la interacción entre los microorganismos y de los microorganismos con otras formas de vida, con plantas, con hongos, con animales. Para el Colegio Nacional, para
el seminario, la serie de los Viernes de la Evolución, para el doctor Sarucán, para mí mismo. Es un placer enorme darle la bienvenida el día de hoy al doctor Arcaraz, que nos va a charlar precisamente sobre los casos que él ha estudiado, que son muchos, a profundidad de esas interacciones benéficas, lo cual no significa que dejen de lavarse las manos antes de comer, que dejen de usar el cepillo dental, que dejen de usar los condones o que dejen de vacunarse. Luis, por favor. Y más proteínas que no conocíamos antes. Es súper normal secuenciar un genoma y descubrir que 30% de los genes, que son muchísimos, nunca los había visto nadie en la vida. Es una época de descubrimiento brutal. Y la diversidad genética de este planeta está guardada en las bacterias y lo. Ahora bien, las bacterias desde la época de Koch, de Pasteur y todos, y en realidad los intentos a nivel de la morfología paran rápidamente porque la diversidad morfológica de las en un ejercicio como bolitas, bastoncitos, sacos. Y básicamente ya acabamos con las cola, algunas nadan, algunas no, algunas forman esporas, pero la diversidad que tenemos a nivel de morfología es bastante limitada.
trata de explicar la diversidad a través de estos caracteres morfológicos, llega a un punto de paro muy rápido. Entonces la microbiología en realidad tuvo que esperarse bastantes años para que tuviéramos las herramientas para poder describir qué es lo que están haciendo estos fantásticos organismos. Llevamos cerca de 70 años estudiando a las bacterias con herramientas de lo que hoy conocemos como biología molecular y que resumo en esta figura que es para replicar el material genético. Ese material genético se expresa a través del RNA, ya es fenotipo, eventualmente produce una proteína. Desde que empezamos a usar caracteres moleculares, empezamos a entender como muchísimo más de todo lo que ocultaban las bacterias a nivel de diversidad. Entonces, una herramienta molecular fantástica es que casi todo organismo celular debe de llevar a cabo estas funciones, si no, en realidad no estaría vivo. Y en el ciclo tuve una conferencia hace poco sobre el ribosoma. Y el ribosoma es una parte de la maquinaria molecular que se encarga de hacer las proteínas, pasar del DNA al RNA a las proteínas. Y es algo que está tan conservado en toda la vida que cualquier mutación, cualquier pequeño cambio que tuviéramos sobre esta molécula, que aquí tenemos los ribosoma, daría como consecuencia que el organismo que tuviera esa mutación probablemente muriera y probablemente desaparecería del juego. Como lo llaman algunos colegas, sino que tiene muchas funciones. Por ejemplo, verificar que el RNA se traduzca de forma efectiva hacia proteína, y esto es súper importante. Pero esta gran conservación le permitió a Woose y a Fox, a finales de los 70s, poder predecir incluso la existencia de otro dominio, que son las arqueas, y entender esta clasificación de la vida en 3 grandes dominios, que son las bacterias, las arqueas y nosotros los eucariontes, ¿no? Donde nosotros somos una pequeña ramita aquí. Y esta comparación a nivel molecular la seguimos utilizando ahorita como una aproximación para describir esta diversidad. Voy a retomar el tema de la macrodiversidad y, por ejemplo, no necesitamos estudiar biología para reconocer que todos estos organismos son especies súper distintas. Sin embargo, en esta micrografía que ven aquí, que en teoría todas se ven igual, les podría casi apostar que tienen como mucho más diversidad genética que lo que observamos en la foto de los animalitos al lado. Esto es impactante. Nosotros con los chimpancés, por ejemplo, somos prácticamente idénticos en todos nuestros genes. Cambiamos mucho la forma, el tiempo y la cantidad en la que los expresamos, pero somos básicamente lo mismo. Ahora bien, una bacteria, comparando esta secuencia ribosomal, esta gráfica también me llamó muchísimo la atención. Voy a tratar de simplificarla, donde este gen, el 16S, la subunidad pequeña del ribosoma, si conserva un 97% de identidad, es el criterio operativo que tenemos ahorita para decir esto es la misma especie. Pero tan no sabemos cómo hacer las cosas que este 97% de identidad puede tener más o menos 20% de genes. Es una cosa espantosa. Les explico por qué. Imagínense que yo quiero describir una bacteria. Imagínense que esta bacteria se ve como esto, como una papa, básicamente. Les digo, esto es la misma especie. ¿Estamos de acuerdo? Y les acabo de decir, cuando empezamos a secuenciar genomas, nos dimos cuenta que tenemos más, menos 20% de genes que no estaban en otros lados. Y entonces, esto puede hacer diferencias. Un par de genes puede ser la diferencia entre ser alguien totalmente inocuo a ser un patógeno del mal. Esto lo ilustro mucho para mi sobrino de esta forma, donde sí tienes una papa, pero la transferencia horizontal de genes es un fenómeno que sucede más común de lo que le gustaría a la gente. Vamos, los transgénicos existen de forma natural y sin que nosotros metamos las manos, ¿no? Y estos genes se pueden mover como módulos entre especies y podemos tener múltiples resultados. Entonces, gracias al estudio de genomas enteros hemos logrado entender cómo esta variabilidad y la importancia de fenómenos como la transferencia horizontal de genes, la amplificación de familias de proteínas y demás, y podemos tener una variedad de respuestas diferenciales al ambiente por parte de poblaciones de bacterias. Ahora bien, otro gran hecho
otro gran logro conceptual es que pasamos de estudiar una especie de bacterias a complicarnos la vida. Entonces quisiera definirles brevemente esta cosa que se llaman microbiomas. Y los microbiomas lo podremos definir como una comunidad de microorganismos, y los microorganismos en sensu lato, que habitan en un ambiente particular. Podríamos hablar de bacterias, hongos y virus, y en realidad nos acabamos de dar cuenta que la clase de microbiología que tuvimos era una cosa buena para entender cuestiones médicas, pero no para entender la naturaleza de los microorganismos allá afuera. ¿Por qué? Porque los organismos no crecen solitos en un matraz de forma pura, sino que se están muriendo de aburrimiento y de hambre normalmente todo el tiempo allá afuera, y crecen en comunidades donde están compitiendo por recursos, donde hay competencia, donde hay selección. Y todo esto, hasta hace poquito no teníamos herramientas para analizarlo. Y entonces, una herramienta fundamental que surgió de esto fue, para estudiar los microbiomas, para estudiar estas comunidades, es básicamente ser un poco irrespetuoso y romper las barreras de una célula y de una especie. Es por qué no estudiamos todo el DNA de una comunidad a través de sus genes. ¿Por qué no vamos a una comunidad y secuenciamos todo ese DNA y a partir de esto tratamos de explicar cómo están sobreviviendo y cómo son exitosos estos microorganismos en el ambiente? Entonces, a toda esta rama también se le conoce como genómica ambiental, como el laboratorio donde estoy ahorita, o se le conoce también como metagenómica, ecogenómica, etc. ¿Qué diferencias hay con la microbiología clásica? La microbiología clásica depende de una cosa que se llama cultivar. Y cultivar es hacer una emulación de condiciones mínimas necesarias de lo que necesitan las bacterias, y podemos crecerlas de forma discreta, donde cada una de estas bacterias podemos estudiar su fisiología, podemos hacer un montón de cosas y experimentos con ello, y de hecho todo lo que entendemos de biología molecular se lo debemos a muchísimos organismos de este tipo que logramos cultivar, que se han logrado cultivar. Sin embargo, cuando empezó todo el enfoque de metagenómica, nos dimos cuenta que habíamos secuenciado un 4% aproximadamente de las bacterias que había allá afuera. Entonces nuestra ignorancia era brutal, y la metagenómica la definimos como un enfoque libre de cultivo. El primer enfoque libre de cultivo fue ver al microscopio. El primer microscopio, el primero que vio las cosas estaban ahí, pero hay una gran diferencia entre agarrar algo y verlo al microscopio y lograr aislarlo y cultivarlo. Ahora bien, todo esto progresó muchísimo porque logramos secuenciar genomas y hacerlo de una forma que antes era artesanal, y uno podía sacar un doctorado haciendo la lectura de un solo gen, como es esta técnica que se inventó por Frederick Sanger, que le valió un Nobel, hasta que logramos automatizarla, y ahorita podemos tener cientos de genomas en un día por una fracción del costo de lo que se hacía, y esto nos ha abierto muchas puertas a preguntarnos cómo funcionan las bacterias, cómo los microbiomas de distintos ambientes están interactuando y qué repercusiones tienen en ellos, en el hospedero y en el ambiente en general. Gracias a todo esto hemos llegado a una moda brutal donde nos han bajado toda arrogancia humana, y voy a mostrar más mi bacteriocentrismo, donde les digo que no somos más que cajas Petri con muchísimas aspiraciones, ¿no? En los primeros estimados que teníamos, hubo gente que se puso a la ociosa labor de contar cuántas bacterias viven en el cuerpo humano, y las primeras estimaciones que hicieron de esto fueron divertidísimas, y te decían, tenemos una proporción casi de 1000:1 de células bacterianas por cada célula humana que tenemos. Y entonces de aquí salió esta caricatura, y hace poco alguien dijo, no, el ego humano no puede tolerar que tengamos más bacterias que células humanas en el cuerpo. Entonces, con tecnología de última generación se pusieron a estimar y dijeron, se equivocaron, en realidad estamos en proporción 1:1. Hay una célula de humano en cada cuerpo de nosotros por cada célula de bacteria que tenemos, porque básicamente consideraron a estas células superespecializadas que se llaman eritrocitos, cuya función es transportar oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Los eritrocitos son unas células súper especializadas, y dentro de esa especialización perdieron muchas cosas. Esto es verdad, ya estamos en proporción 1:1, donde básicamente aquí le está diciendo, yo quiero conservar mi núcleo,
no, debes de liberarte de él para que tengamos toda la hemoglobina, que es la que transporta este oxígeno. Y entonces estas células no tienen genes, básicamente. Y entonces si comparamos ahora la simetría de cuántos genes codificantes para proteínas tenemos los humanos con respecto a las bacterias que viven dentro, sobre nosotros, tenemos una simetría donde tenemos pobres 25,000 genes contra 4,5 millones de genes distintos que nos están dando nuestras bacterias. Y esto es en condiciones sanas. ¿Sí? Esto no tiene que ver con ningún estado de enfermedad, sino en condiciones sanas tenemos un ejército de bacterias y sus genes viviendo dentro de nosotros. Ahora bien, con esto les puedo decir que las bacterias hemos pasado un mundo de estudiarlas solo en enfermedad, de ver un mundo maniqueo donde las cosas son buenas o malas, y desde un enfoque meramente médico hasta llegar al punto ahorita de darnos cuenta de que las bacterias tienen que ver mucho con conservar la salud y que entender cómo se estructuran estas comunidades de bacterias puede ser súper importante. Les voy a platicar un ejemplo que hice cuando estuve de postdoc en Valencia, en España, donde estudiamos esta cosa que es el microbioma oral. Esta es una micrografía de una muela, donde pueden ver una fantástica placa dentobacteriana formándose sobre esta muela, ¿no? Entonces, esto es interesante y todos tenemos una higiene dental para prevenir las caries, para prevenir enfermedad, pero por lo que surgió el proyecto es que existen personas muy afortunadas. Cuando digo personas muy afortunadas, es que la caries solo es la segunda enfermedad por debajo del resfriado común. O sea, 92% de los adultos lo hemos padecido y hay un 8% de la población que son sumamente afortunados que no desarrollan caries como adulto. Entonces fue así como, ¿y qué tienen estos personajes? ¿Cómo son estos personajes que no desarrollan caries? ¿Son estos mutantes? ¿Son de este tipo? ¿Son de este otro? Se sabe, por ejemplo, que los chimpancés en estado silvestre no desarrollan caries, entonces algo tendrá que ver con la dieta. No sé, quizás algunos hematófagos podrían tener como la fortuna de no desarrollar caries, pero básicamente lo que hicimos aquí fue que se obtuvo toda la placa supragingival, toda esta placa se raspó y a partir de esto sacamos todo el DNA de estos individuos sanos, de gente que tenía caries en el momento, de gentes que habían tenido caries y en el momento estaban sanos, incluso con lesiones que eran cavidades. Y hay comunidades distintas en las bocas sanas. Por ejemplo, gracias a hacer metagenoma de todo esto, logramos obtener un perfil diferencial de los que están sanos con respecto, estos también están sanos, pero han tenido caries en el pasado. Estos ya tienen empastes, tienen amalgamas. Cuando se les hizo el raspado estaban sanos, pero sí padecen de caries, ¿no? Estos tenían caries activas en el momento cuando se muestreó y estos incluso tenían cavidades dentro de la superficie de los dientes. Entonces secuenciamos todo esto y mientras más azul ven el color, significa que hay distintos grupos bacterianos que están más diferenciales y podemos ver que en los que están enfermos tienes algunas que están mucho más diferenciales, mucho más elevados que los que están sanos. Esto fue súper interesante porque una de las cosas que nos permite estudiar la metagenómica es entender la relación entre la diversidad que hay, qué bacterias tenemos, pero más aún, esto que ven aquí, que parecería una obra de arte abstracto, representa cada renglón son genes y cada color son genes que están súper abundantes cuando ven un azul oscuro y súper reprimidos, súper disminuidos cuando los ven en rojo. Y entonces pudimos sacar un perfil de los que estaban sanos y ver qué genes estaban más abundantes en ellos con respecto a todos los otros grupos. La biología hace sentido cuando la comparamos. Y entonces logramos obtener una cantidad de genes que podrían ser responsables de por qué estos afortunados no desarrollan caries en la vida. ¿Por qué dijimos esto? Porque cuando empezamos este trabajo era en los libros de texto de odontología, de microbiología odontológica, decía que había claros responsables de la formación de caries, como una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que aquí, por ejemplo, está, y cuando agarramos el metagenoma
podemos casi armar a la perfección el genoma de esta cepa que aparece en los libros de texto como la responsable de formación de caries y está virtualmente ausente en los individuos sanos. Y gracias a esto podemos reconstruir genomas y podemos armar toda la historia que está detrás de las bacterias que viven en estos ambientes, y se encontró un tipo de bacteria como súper representada en los individuos sanos que no podemos armar un genoma completo. Un genoma completo sería una línea continua con respecto a los que tienen enfermedad, y este era lo más abundante que tenían estos individuos. A partir de estos datos se hizo una búsqueda, se cultivaron las dos bacterias. El cultivo sí sirve, no estoy diciendo que no sirve para nada, y el resultado fue una cosa padrísima, donde el tapete sería la bacteria que causa la caries, y se pusieron discos con extractos de esta bacteria que estaba súper abundante en los individuos sanos, y lo que ven aquí es que la bacteria que está en los sanos está inhibiendo brutalmente el crecimiento de la bacteria que causa caries. Y entonces, gracias a esto, se logró identificar, y de hecho lograron, el grupo que estaba trabajando en esto logró definirlo como una nueva especie que se llama Streptococcus. Ahora no es mutans el que te enferma, sino Dentisani, de los que están sanos. Y lo que está increíble es que a partir de los genes logramos identificar un tipo de antibiótico que sirve solo para cepas como muy cercanas, que probablemente esté produciendo para inhibir el crecimiento de la que causa caries. Y ahorita esto está en estudio, en fase clínica, para producir algún tipo de pasta, yogurt, o todavía no saben ni cómo, que te puedas inocular con la bacteria para inhibir la formación de caries, ¿no? Sí, no sé, a mí no me encanta ir al dentista, pero esto podría ser una cosa fantástica. Y el que está desarrollando esto fue el que fue mi jefe de postdoc, que es Alex Mira. Lo pueden seguir ahí, y es un trabajo súper bonito, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de hacer conexiones de salud con genomas y como ver qué pasaba. Una aventura más reciente que tuve con la doctora Mariana Peinberg de la UAM Coajimalpa, que por aquí anda, fue que nos aventamos una aventura de ver cómo es este ambiente en el cual venimos hoy, que hay protestas, no hay taxis, no hay Ubers, no hay nada. Y el microbioma del metro de la Ciudad de México es un zoológico fantástico en el cual vivimos y convivimos con la ciudad todo el tiempo. Coincidió con los 50 años del metro, y casualmente parece que por cada año iban acumulando de a 1000 bacterias, y la conclusión que sacamos es que logramos identificar 50,000 tipos de bacterias que viven en el metro de forma frecuente. Son unas arribistas, no pagan pasaje, y es una investigación que hicimos en conjunto la UAM Coajimalpa y nosotros en la Facultad de Ciencias. Y de lo que les quiero platicar es que el metro nos mueve, estos son datos que dicen 4.5, 5 millones de pasajeros al día, y es un sitio ideal para estar intercambiando fluidos, microbios y de todo en la ciudad. Los 50,000 tipos de bacterias, que los llamamos unidades taxonómicas operativas, los podemos reducir a 1058 tipos, 1058 géneros de bacterias que están en todos lados. Hay estudios que definen el microbioma urbano y que se dedican a estudiar el transporte que usamos a través de secuenciar el DNA de todo este ambiente. Por ejemplo, para este estudio, para decirles que tenemos 50,000 tipos de bacterias, secuenciamos más de 5 millones de fragmentos de DNA en muchísimas estaciones, en todas las líneas, y llegamos a esta conclusión. Lo que está súper bonito, este es un mapa de la red del metro. Si se preguntan cuáles son los hotspots, los puntos calientes de esta diversidad, son los puntos que están más en rojo, y tenemos que algunas estaciones son más diversas, y algunas otras no entendemos por qué bajaron mucho la diversidad. Este índice de Shannon es un índice que representa qué tan diverso es, y es una escala logarítmica, entonces va cambiando brutalmente, ¿no? Y esto nos sirve para expresar abundancia y riqueza de estas bacterias en el sistema. Ahora,
¿Se tiene que preocupar de viajar en metro? La verdad es que poco, porque por ejemplo el microorganismo más abundante, podemos decir que llevamos el metro en la piel, porque la mayoría de las bacterias que acabamos de encontrar en este estudio básicamente son habitantes normales de la piel humana, ¿no? Entonces la bacteria más abundante es una cosa que tiene el nombre de Propionibacterium, y algunas cepas de esta especie tienen la capacidad de producirnos una terrible enfermedad, el acné, ¿no? El nombre completo de la bacteria es Propionibacterium acnes, pero hay otros parientes muy cercanos de esta bacteria que sirven como ¿no? Entonces, podemos encontrar incluso dentro de este sistema bacterias benéficas. Estoy escuchando un perro y ahorita va a ser fantástico eso. Hay más diversidad de bacterias en las estaciones que en los trenes, básicamente. Aquí, por ejemplo, es un índice de diversidad que les dice hay más diversidad en las estaciones que en los trenes. Entonces, se inoculan más de bacterias entrando y saliendo que lo que pasa dentro. Esta otra gráfica representa mientras más naranja estaba, esta gráfica tenía que ser de color naranja, no había otra opción. Mientras más naranja sea, es que hay más abundancia. Y entonces la bacteria más abundante de todo esto es Propionibacterium, pero está Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, y aquí tenemos como a los más abundantes, tenemos 420 cosas. Si esto no fuera un sistema homogéneo, verían saltos de color del naranja al blanco, pero pueden ver como un naranja barrido de lo más abundante arriba y hacia abajo un poquito más claro. Quiere decir que no importa en qué estación te subas, en qué tren abordes, estás conviviendo con estos 420 tipos de bacterias. Lo que está padrísimo de esto, y aquí viene el perro, es que el metro tiene pasajeros súper divertidos, como este gato, y el metro básicamente también nos sirve como para buscar el reflejo de nuestras actividades el día al día, ¿no? Estamos secuenciando DNA de forma masiva. Básicamente en el metro. Sí, esto con miras de obtener financiamiento algún día. Los otros pasajeros encontramos, si se fijan en la gráfica anterior, lo más abundante aquí sería Streptophyta, que Streptophyta corresponde a plantas con semilla, y eso estaba como raro, pero cuando revisamos qué es lo que tenemos, encontramos básicamente plantas como el maíz, el pariente silvestre, que se llama teocintle, frijol, papaya, lechuga, chícharo, café, inclusive tabaco. Encontramos dentro de todas estas actividades a través del DNA. El DNA lo podemos utilizar también. Hay gente que propone que tenemos una especie, esto se va a oír muy raro, pero que tenemos una especie de nube personal de microbios que estamos tirando partículas de piel todo el tiempo. No es como el aura, o sea, esto sí se puede medir, básicamente, pero entonces esta cosa puede tener implicaciones muy interesantes como para tratar de ver diversidad. Y incluso hace una semana estuve con la nueva licenciatura de la UNAM de Ciencias Forenses y me decían, ¿esto se podría usar para determinar culpables? Sí, probablemente, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se arman estas comunidades. Entonces, de bacterias. Entonces, este título, Don't Panic, se utilizaba en el Hitchhiker's Guide to Galaxy, la de Arthur Clarke, que decía, no tengas miedo, es una guía del viajero intergaláctico. Y les digo, no tengan miedo porque nuestro estudio, por la tecnología que usamos, no podemos distinguir básicamente de bacterias que enfermen, pero la mayoría de la diversidad se asocia a piel de humano sano. Y eso está muy interesante porque es un punto donde todos estamos conviviendo, donde todos estamos intercambiando. Y si lo comparamos, otra vez la biología no tiene sentido si no la comparas. Esta cosa que sacó Google el día del metro estuvo padrísima. Si comparamos la diversidad del metro de la Ciudad de México, somos de los metros más diversos del mundo. Es que sí lo estoy viendo en las pantallas, pero no sé qué esté pasando acá. Pero si lo comparamos con el metro
curiosamente, el metro de la Ciudad de México se parece más al metro de Hong Kong. Entonces, en cantidad de especies, a fuerza de ¿no? Entonces, esto puede tener interacciones, puede tener muchas implicaciones positivas en la salud y el ambiente, y dentro de las implicaciones, no sé si tengo que hacer algo, ok, dentro de las implicaciones, por ejemplo, les puedo hablar que de la diversidad del metro, en realidad puede ser súper benéfica para nosotros como ciudad, como si fuera un entrenamiento de nuestro sistema inmune, ¿no? O sea, un entrenamiento y maduración brutal de nuestro sistema inmune, donde estamos en contacto a este ambiente súper rico, súper diverso. Si lo comparamos en índice de diversidad, por ejemplo, contra el metro de Barcelona, estamos hablando que somos como unos 5 órdenes de magnitud más diversos en la Ciudad de México que en Barcelona, ¿no? En el metro. Entonces, eso puede ser súper interesante. Y estamos haciendo... Se siguen haciendo estudios de esto y se está probando ahora sí qué tanta abundancia de patógenos tenemos, cómo se está moviendo la resistencia a antibióticos. Y esto ya tiene implicaciones más aplicadas, pero la decisión de hacer este estudio fue mera curiosidad y eso es fantástico de hacer ciencia, ¿no? Ya estamos, sí, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita en el laboratorio, en la facultad? Lo que nos interesa a nosotros, nos gustan las preguntas violentamente complicadas, ¿no? Entonces, lo que nos gusta es que el suelo es de lo más diverso que se conoce, pero las raíces de las plantas que viven en el suelo son mucho más diversas incluso que el mismo suelo. Se calcula que por 1 gramo de suelo tenemos 10 a la 9 células de bacterias que pueden ser miles de especies que están viviendo ahí. Y entonces lo que nos interesa a nosotros es ver dentro de las raíces y toda esta periferia, en cafecito oscuro ven el suelo. Aquí sería una capa de apenas unos milímetros que nos gusta llamarle rizósfera, que sería la zona de interacción íntima entre las bacterias y la planta. Y esta zona va a tener unas consecuencias fantásticas para la salud o para la desgracia de la planta, básicamente, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos básicamente es qué diversidad tienen, qué mecanismos moleculares tienen de interacción, afectan las variables ambientales para hacer estas comunidades, afecta el tipo de suelo, se pueden modificar las comunidades de bacterias, o son algo inamovible y que nadie debe de tocar. La respuesta a eso es no. Y por ejemplo empezamos con un sistema muy bonito, que esto es lo más profundo que me he metido en evolución antigua, que para los que hacen origen de la vida no es nada, son 450 millones de años, respetables, pero Marcantia es una plantita que las primeras que colonizó la Tierra. Cuando empieza la vida a salir del mar y coloniza la Tierra, Marcantia fue de las primeras plantas que colonizó la Tierra. Entonces, si nos interesa ver cuál es la interacción entre bacterias, microorganismos y las plantas, vamos con las primeras que tuvieron que asociarse de forma estricta con las bacterias y con los hongos, por ejemplo, formando asociaciones micorrízicas y formando asociaciones con bacterias para fijar nitrógeno, para poder sobrevivir en sus ambientes. Y nos fuimos con esta plantita, que es una especie que está en todos lados, de hecho es considerada plaga en muchos invernaderos, depende del agua de la reproducción, no tiene estomas, tiene un ciclo de vida interesante y me encanta poder experimentar en los sistemas. Con los animales y con el humano no está tan fácil conseguir clones y gemelos y cosas así. Con las plantas es padrísimo. Y entonces lo que hicimos es que aquí en este trabajo partimos de que el suelo sería la principal fuente de bacterias de estas plantitas, que apenas son unas cuantas células de grosor, y que podemos analizarlo. Por ejemplo, estas son unas cuantas células de grosor, las raíces son como células alargadas y tienen unas cámaras de gas donde logran hacer el intercambio gaseoso, pero no son estomas, no son tan sofisticados como las plantas actuales. Y esta planta también se utiliza como modelo de desarrollo, donde las crecen en cajitas de Petri. Y entonces la diversidad de sus bacterias se ha visto súper reducida en esto, pero conservan una serie de bacterias. Entonces lo que hicimos fue describir qué diversidad hay en el suelo, qué diversidad logró sobrevivir a la extrema selección de que no crecer en el suelo, sino crecer en una caja Petri,
Entonces las bacterias que sobrevivieron a esta selección tienen que ser y tener una relación muy íntima con la planta y eventualmente ver la diversidad de estas plantas in situ. Y lo que hicimos fue un ejercicio de matemáticas complicadísimo, donde estas 10 son las bacterias que lograron sobrevivir en condiciones silvestres que están en el suelo y que las plantas in vitro están conservando. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos identificar a una serie de habitantes de esta planta que son básicas para su sobrevivencia. Y hay algunas que fijan nitrógeno, hay hasta predadores, le pusimos una bandera pirata a esta, pero que está presente en todas las plantas y mantiene los números poblacionales de los demás. Hay todo un drama en esta planta y lo que estuvo muy interesante es cómo un sistema de cultivo totalmente artificial nos puede llevar a entender qué bacterias son las mínimas necesarias. Otro ejercicio que hicimos para entender la interacción planta-bacteria y cómo logran sobrevivir fue con una planta interesantísima que Darwin mismo jugaba con ella, que es una planta carnívora, es una planta insectívora en realidad. Vean esta animación, es buenísima. Aquí hay unos pelitos sensitivos. Esos pelitos sensitivos cuando sensen a esta presa, vamos a ver si funciona, ahí está nadando, ¿sí? Por presión, la va a aspirar por presión negativa y ¡zas! Ya se cerró. Automáticamente que pasa esto, la trampa entra en una condición superanóxica y entonces esta condición anóxica se pensaba que le iba a ayudar a degradar a la presa y Darwin y su hijo se ponían a jugar con esta planta y le ponían granos de azúcar, granos de arena y todo se lo zampaba porque es un movimiento mecánico aquí, pero se llevaba mucho tiempo estudiando esta planta, que es una planta acuática súper chiquita, que la mayor parte de los fotosintatos, lo que hace la planta, lo manda a estas trampitas porque no tiene raíces y entonces serían análogos a sus raíces, están adquiriendo nutrientes a partir de esto. Y cuando secuenciaron el genoma, mis amigos Enrique Ibarra y Luis Herrera en Langevio, vieron que no tenían como todas las enzimas de degradación que debía tener la planta para zamparse insectos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando entramos en escena y nos dijeron, oye, de seguro son las bacterias, ¿no? Y los hongos que tienes ahí adentro. Volvimos a hacer el mismo ejercicio de la otra vez, secuenciamos el metagenoma del medio ambiente de un montón de trampitas de estas y cuando lo comparamos con las genes que están codificados en el genoma de la planta, pudimos ver que hay un gran número de enzimas que están viviendo dentro de la trampa, que están enriquecidas, que no encontramos ni en el medio ambiente ni en la planta. No es generación espontánea, sino que están enriquecidas ahí. Lo que están viendo en los paneles azules y lo que vemos en este cuadrito son, cada uno es un gen, serían genes que no tienen ni el genoma de la planta ni el medio de forma detectable, que están complementando de forma metabólica las funciones que puede hacer el genoma de esta planta. Entonces aquí es una demostración empírica de que las bacterias que tenemos complementan el funcionamiento de los organismos que las hospedan, ¿no? Entonces es una cosa padrísima. Y otras cosas que estamos viendo, por ejemplo el suelo, nos fuimos a muestrear suelos felizmente por todo México. En realidad no, el presupuesto es limitado y fuimos a 16 sitios. Pero hicimos un muestreo lo mejor que pudimos, donde fuimos a colectar suelo y fuimos a colectar ese suelo. La condición que tenía es que tenían que ser suelos en una taxonomía de suelos que fueran distintos para ver qué tanto era el aporte del suelo en la colonización de estas raíces. Y entonces, otra condición para colectar el suelo es que tuviera plantas creciendo sobre este suelo, ¿no? Entonces, colectamos estos suelos, nos los trajimos al laboratorio de la Ciudad de México y nos pusimos a hacer experimentos, donde dijimos, ¿qué tanto impacta la diversidad genética del hospedero? Entonces, si lo hiciéramos con animales sería como muy complicado, por ejemplo, pero si lo hacemos con plantas, por ejemplo, aquí tenemos diversidad filogenética, diversidad de distintos tipos de jitomates, ¿no? De tomates. Y lo podemos probar acá y decimos, ¿y qué pasa si eliminamos la variable de diversidad genética? ¿Qué pasa si agarramos un jitomatito y lo ponemos a crecer en los 16 tipos de suelo? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, matamos la diversidad genética y decimos, solo vamos a agarrar un tipo de jitomate y vamos a ver qué microorganismos colonizan las raíces de este jitomate. Y las diferencias fueron fantásticas, porque les voy a enseñar unas cosas bien bonitas, que es la tesis doctoral de Hugo Barajas, que es un alumno mío, que
Estas plantas de jitomate básicamente tienen la misma edad, se les crió con el mismo amor o maltrato en un invernadero, pero básicamente la diferencia en talla es brutal y son el mismo genotipo, son el mismo tipo de tomatito cherry que crecimos ahí y las diferencias son brutales. Las diferencias pueden ser por la diferencia en nutrientes, el tipo de suelo, pero en realidad después de muchas observaciones le atribuimos la mayor parte de estas diferencias fenotípicas en la planta a la comunidad de bacterias que tienen ahí. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos usando la planta como variable de respuesta y estamos midiendo el fenotipo de estas plantas, que esto es parte de la tesis doctoral de Cristóbal Hernández, que está en el laboratorio, donde podemos ver cómo el fenotipo de la planta va a influenciar. Y una cosa que hemos visto fantástica, por ejemplo, en experimentos nada más moviendo el tipo de microorganismos que se ponen, esta es la tesis de Gerardo Mejía, que hoy se acaba de graduar con honores de nuestra universidad presentando su tesis, estoy muy emocionado de eso, donde les explico rápidamente. Estas son plantas que se crecieron en hidroponía, en medio líquido, son jitomatitos, y esta es como se debería ver la planta al 100% de fertilización. Esta es la misma planta a la cual maltratamos, donde la pusimos en la mitad de sus requerimientos nutricionales. Estas dos plantas están a esta concentración, están al 50% de requerimientos nutricionales, pero a estas les pusimos un inóculo de suelo. Entonces ese inóculo de suelo logró restablecer el fenotipo muchísimo mejor que lo que logró la planta aquí, y en este caso la E significa que esterilizamos el suelo. Entonces el componente vivo está haciendo que la planta crezca muchísimo mejor que los componentes nutricionales. Y gracias a esto pudimos identificar una serie de microorganismos que están colonizando estas raíces y el alcance es brutal. Uno de los grandes problemas que tenemos en el manejo de las plantas es que fertilizamos de más. Se calcula que por cada costal que le echas de fertilizante al suelo, el 70% se lo comen los microorganismos y muy poco llega a la planta. Ahora, si le bajamos la cantidad de nutrimentos a las plantas y los inoculamos con comunidades que los permitan obtener sus nutrientes de forma más eficiente, fijar el nitrógeno de la atmósfera y que todos estos estén establecidos como una comunidad, tiene un impacto brutal. Y esto es de lo que estamos trabajando. Y nuestra pregunta es súper básica, es cómo le hacen las bacterias para platicar con las raíces de las plantas y qué impactos tiene esto en la salud y en la productividad de las mismas. Pero las aplicaciones son bárbaras y por eso terminamos rápidamente en una cuestión que tiene que ver en nuestro país. Estamos produciendo minería en cantidades exorbitantes y esta es una mina abandonada. Cuando uno agarra una mina, lo que hace es que básicamente trituras todo un cerro, obtienes el mineral que quieres y todo lo demás lo tiras. Esto se llama jal minero, que es un desecho de esto, y en esta mina, en Nacosari, en Sonora, llevan 70 años que la abandonaron y las plantas lograron colonizar esto. Aquí hay unos humanos para referencia del tamaño del problema. Y vieron nuestros colegas del Instituto de Ecología, Francisco Molina, que las plantas son plantas que están creciendo en la periferia, en suelo real, pero lograron colonizar, pero no vieron diferencias entre las plantas de afuera del jal que de dentro del jal, y entonces ahí nos llamaron. Parece que nos llaman cuando ya no entienden qué pasa, ¿no? Entonces nos llamaron y dicen, seguro son las bacterias que están creciendo allá en las raíces. Y entonces en este lugar, es una foto de Google Earth, donde ven que la comunidad de Nacosari está creciendo sobre el jal, que esto está altamente concentrado en metales pesados y es un problema porque se dispersa todo. Y entonces pueden ver que estas plantas están creciendo ahí y lo que nos pusimos a hacer básicamente fue agarrar las raíces de todas estas plantas, hacer metagenoma, sacar todas las bacterias que pudimos cultivar y utilizar la evolución con fines prácticos, que es padrísimo también, porque lo que hicimos es que estas bacterias que crecimos a partir de estas raíces, las pusimos en un medio que le estamos emulando el estrés por los metales pesados y una forma de carbono que solo las plantas les pueden dar a las bacterias para estar haciendo pases seriales, o sea, agarrar estas bacterias y pasarlas a medio fresco para quedarnos con una comunidad de bacterias que son capaces de colonizar. Esta estrategia nos funcionó y
En este caso, Miguel Romero logró armar a partir de los metagenomas, de las raíces de estos experimentos, un genoma de una bacteria que ahorita llamamos Enterobacter, especie Nacosari. Si quieren nombrar nuevas especies, también este es el mejor lugar para estar. Es muy fácil, ¿no? Hasta yo puedo nombrar muchas especies de esto. Y lo que logramos ver es que esta cepa se parece muchísimo a esta otra cosa que se llama SA187, está más padre el nombre, Nacosari, donde vimos que esta cepa está reportada como una cepa promotora de crecimiento vegetal y buscamos la presencia de algunos genes de esta bacteria en la que aislamos de Nacosari, en la cual podríamos extrapolar directamente esta capacidad de mejorar el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, rápidamente llegamos a aplicaciones, pero mi pregunta sigue siendo súper básica. Y entonces, el enfoque clásico en buscar la interacción planta-bacteria era una cosa donde encontrabas a la bacteria mágica, una, que lograba hacer que la planta se disparara y creciera, y hasta surgieron institutos a partir de eso, donde todos estamos familiarizadísimos con el cuento de Jack y las habichuelas mágicas, le llaman en España, donde siembras unos frijolitos y de noche a mañana sale una planta gigantesca. Este sería el sueño de la gente. Pero el problema es que esta forma de buscar la promoción de crecimiento vegetal con una sola bacteria es un poco irreal, porque las bacterias están allá afuera, se están atacando todo el tiempo, y entonces poner una bacteria solita allá afuera sería como arrojar a alguien a las 3 de la mañana a Tepito sin previa información. La probabilidad de que salga es baja en realidad. Entonces, ¿qué mejor que forjarlos entre ellos? Y en lugar de pensar en directamente poner una bacteria mágica, ¿por qué no armamos comunidades de cosas que ya saben que hay un bully que ataca a todos, que hay alguien que produce antibióticos, y se mantiene un tipo de comunidad seleccionada en conjunto que tiene muchas más probabilidades de sobrevivir allá afuera? Ahora, voy a decir un sacrilegio en la siguiente diapositiva, espero que me perdonen, pero la ciencia me encanta porque te reta y hace que salgas de tu zona de confort y que no estés casado con un paradigma. Y una cosa que a mí me causó mucho impacto fue esto: el monocultivo puede tener ventajas, para un agricultor no, pero si eres una bacteria puedes tener ventajas. Les explico. En esta gráfica lo que ven son dos, vamos a llamarles milpas, aunque sean de trigo. Son dos milpas donde tienes básicamente que en esta parcela lo que hiciste fue hacer rotación de cultivo, ¿sí? Cada año estuviste cambiando el cultivo. Eso como agricultor está fantástico porque no te agotas los nutrientes de tu tierra y puedes seguir produciendo. Pero en esta otra parcela, no sé con qué fin lo hicieron, pero les funcionó. Dijeron, vamos a sembrar siempre trigo, cada año, todo el tiempo. Cuando lo inoculan con un hongo patógeno a toda esta parcela, el hongo patógeno causa estragos brutales en esta parcela. Esta parcela también la inoculan con el mismo patógeno, ¿y qué creen? Toda la comunidad de bacterias salió en defensa de su planta y no dejaron que este hongo atacara a las plantas. Entonces esto fue una señal clarísima para mí de si hacemos evolución experimental a largo plazo seleccionando la interacción entre un tipo de planta y sus bacterias, podemos entender muchísimo de cómo se da esta interacción. Piénsenlo desde el lado de la bacteria. Hacer el rosa tumba y quema es una catástrofe siendo una bacteria, porque ya invertiste muchos recursos tratando de llegar a la raíz de con quien te hablas, con quien quieres, para que lleguen, arrasen todo y al año siguiente te pongan una nueva planta. Entonces es una comunidad que está cambiando todo el tiempo. Si la mantienes estable, el monocultivo te puede proteger de enfermedades. Y esto nunca lo hubiera esperado, no se lo recomiendo como agricultores, pero como para entender la interacción entre planta y microorganismo es una cosa fantástica. Ahora bien, los trasplantes es una cosa que todos entendemos bien, ¿verdad? O sea, si les traigo una imagen de esto, todos más o menos, y pensamos cambiar un órgano. Hay trasplantes de microbiota también, y uno muy famoso fue un trabajo que salió en la revista Science hace algunos años, en 2016, donde agarraron, este término está horrible, lo agarré
como ejemplo porque les llamaban microflora, pensando que las bacterias eran como plantas y yo nunca abro la boca para hacer fotosíntesis. Les llamamos microbiota ahorita todo esto. Y lo que agarraron fue básicamente la microbiota de ratones delgados y la trasplantaron. Para trasplantar eso es agarrar heces de un ratón y dárselas al siguiente para trasplantar esta capacidad. Y lo que vieron es que si tú trasplantas la microbiota de un ratón delgado a un par de ratones que mantienes en dieta alta en grasas, alta en azúcares, la microbiota lo va a mantener delgado a este. Entonces es una cosa fantástica y no sé qué tan desesperada tenga que estar algunas personas enfermas de síndrome de intestino irritable que se hacen trasplantes fecales ahorita para aliviarse, aunque hace poco hubo un muerto y fue una cosa terrible. Pero si lo pensamos en plantas y logramos estabilizar el concepto, ver qué comunidades son las que colonizan, en el laboratorio aquí en México estamos implementando ya experimentos de trasplantes de microbiotas con las plantas directamente y ver cómo podemos propagar estas cualidades de las comunidades enteras de bacterias y tratar de construirlas. Entonces, para acabar, les quiero platicar que en el laboratorio lo que nos interesa es estudiar estos factores bióticos y abióticos en la interacción planta-bacteria. También somos bacteriocéntricos, eso lo declaré desde el inicio, y a veces cambiamos de hospedero. A mí en realidad me da un poco igual cambiar, a veces trabajar con humano, a veces trabajar con camarones, aunque en realidad lo que me interesa son cómo se estructuran las comunidades de bacterias, ¿no? Nos interesa estudiar los microbiomas en condiciones saludables, no nos interesa verlas en condiciones de enfermedad, es el enfoque que hemos estado haciendo durante mucho tiempo y ahorita lo que nos interesa es estudiarlo en condiciones saludables. Estamos probando entender y construir comunidades microbianas que benefician al hospedero y les platico. Si están preocupados de los transgénicos, esos son 3 genes y eso es una tecnología de los 80s. Les estoy enseñando una foto de una cosa que se llama SIN 3.0 que sacó el grupo de Venter hace unos pocos años, que básicamente es diseñar el genoma de un organismo en la computadora, imprimirlo químicamente el genoma y ponerlo a funcionar. Y ahí lo tienen. Y lo que me encanta es que pusieron esta frase como una muestra del logro hecho por ellos, incrustada en el genoma de este organismo que ven ahí. No me encanta Feynman como referencias, hay muchos biólogos padrísimos, pero la frase me encanta, que dice, lo que no puedo construir, no lo puedo entender. Y entonces es un mensaje de que tenemos que entender cómo se construyen estas cosas para poder entender cómo funcionan y cómo manipularlos, ¿no? Y entonces les quiero agradecer a todo el laboratorio, que he tenido unos estudiantes fantásticos, siguen algunos, otros se van. He tenido colaboradores fantásticos. Lo del metro, están todos los que lo hicieron con asteriscos, que está Carolina González, que es una estudiante compartido que tenemos Mariana Peinbert y yo, Apolinar Hernández y Daniela Vargas están trabajando en esto. Y lo de las plantas he trabajado con un sinfín de gente, con la diversidad de genes, con la variabilidad en las bacterias, son temas que me interesan muchísimo. Hoy nos tomamos esta foto en la mañana, estamos como muy divertidos. Pueden ver que habemos algunos que nos cortamos el pelo, lo subimos, pero básicamente Hugo está trabajando con lo de los suelos de México, Jazmín trabajó con la parte de los jales, Diana hizo las comunidades sintéticas, Cristóbal está trabajando con microbiomas adaptados históricamente a sistemas áridos, lo cual está interesantísimo en los escenarios de cambio climático y menos agua que ahí vienen. Miguel también trabajó en lo de Nacosar y está desarrollando métodos bioinformáticos de comparación para entender las comunidades en un sentido muy global. Angélica está trabajando la parte de trasplantes, Leslie está trabajando con los mecanismos de comunidad de bacterias para captar hierro. Ana Vázquez Juárez se acaba de incorporar como postdoc al laboratorio y va a trabajar mucho con la comunidad sintética esta que estamos utilizando para promover el crecimiento de plantas en los jales mineros y en realidad tenemos un equipo fantástico y estoy muy agradecido de poder estar estudiando estas cosas y pues por mi parte sería todo y si no alcanzan con las dudas ahorita pueden contactarme después. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Alcaraz, muchas gracias, David. Me gustó mucho lo que acabas de presentar y quiero decir que la historia que hemos platicado, que mi mamá bailó no sé cuántas veces con tu tío abuelo, con tu abuelo, ¿no? Es un mundo chiquito. Sí, sí, sí. Bien, tenemos tiempo para preguntas, comentarios, no tenemos tiempo para conferencias adicionales. Así que son bienvenidos. Don David, por favor. Sí. ¿Levantaste la mano? ¿Tú levantaste la mano? Gracias, buenas noches. Gracias por la conferencia. Tengo 3 preguntas. La primera es, del estudio del microbioma en el metro de la Ciudad de México, ¿existen estudios semejantes en el metro de Guadalajara y Monterrey? Y si hubiera caso, ¿qué diferencias o similitudes existen? La segunda pregunta es, ¿este estudio qué impacto en la política pública tiene directamente? Y la tercera es su opinión sobre los trasplantes de material fecal en la clínica. Gracias. Sí. Ok, la diferencia fundamental que existe hay estudios previos de diversidad de bacterias en el metro, aquí en la Ciudad de México, que fue un grupo de la UAM también, hace algunos años. La principal diferencia que existe es el alcance. Nosotros lo hicimos utilizando herramientas de secuenciación masiva, caracterizamos más de 5 millones de fragmentitos de DNA y los estudios que hay de diversidad en los metros de aquí del país, y muchos, dependen de cultivo. Entonces es básicamente una cuestión de escala. Estamos pensando que con cultivo en realidad llegaban como a una resolución, si lo estuviéramos viendo como si fuera una imagen de satélite, llegarías a la resolución de país quizás, ¿sí? Y nosotros estamos llegando a la resolución de la cuadra de la esquina con el tipo de técnica que estamos usando y lo estamos haciendo de una forma masiva. No quiere decir que los otros estudios no sean un logro súper importante, sino que en realidad son complementarios, de hecho no se contraponen, pero en la escala es toda la diferencia y también el detectar que la microbiota normal de la piel está tan representada en el metro es algo que no encontraron en estos métodos porque estos métodos están optimizados para cuestiones clínicas, ¿no? Entonces están pensados más para detectar patógenos y es lo que encontraron. Entonces las conclusiones al final del día van a ser muy distintas porque cuando cultivas estás enriqueciendo muchísimo un cierto tipo de bacterias. Cuando usas el enfoque que nosotros usamos, estás viendo una foto más parecida a las proporciones reales. En cuanto a políticas públicas, no sé, no tengo idea hasta dónde vaya a llegar, pero en realidad pienso que el metro lo está haciendo bien. Podrían pensar como tratar de ver qué zonas son las más diversas y cosas interesantes que son las cosas que vienen, sería ver cómo se mueven las resistencias a antibióticos, pero en realidad es tan fuerte la estructura de comunidad del metro que no hay efectos tan grandes, es un sistema muy estable a perturbaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a política pública, no lo sé, seguro podría tener implicaciones, pero lo que nos interesa es como la parte de entender cómo está viviendo esta comunidad en el sistema, ¿no? Y de los trasplantes fecales, tienes que estar muy desesperado para aceptar alguno, ¿no? Entonces, básicamente hay enfermedades terribles como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, que han platicado aquí otras veces, que no hay una cura sencilla porque se mezcla la genética del hospedero con los microorganismos y se vuelve algo sumamente complicado, pero la gente básicamente se somete a trasplantes de heces para mejorar su condición y es algo que parecía que no iba a parar. Incluso hay biobancos donde se le paga a gente todo el tiempo para estar guardando las heces de estas personas y poder administrarlos cual vacunas a los que están enfermos de esto, y todo parecía muy bien, pero hace cosa de un par de meses se dio el primer fallecimiento de alguien con un trasplante fecal, y entonces es claramente, dices, esto funciona, pero hay que sistematizarlo y hacerlo más ciencia. O sea, es como el gran paso de estar lamiendo la corteza de un roble y que te quita el dolor de cabeza, a sacar el ácido acetil salicílico y tomártelo y que te cure el dolor de cabeza. Entonces,
los trasplantes funcionan, pero si no entiendes mecanísticamente por qué funcionan, pueden ser algo problemático. Entonces no es alarmar, pero sí tenemos que estudiarlo muchísimo más, ¿no? Y qué tan desesperado tiene que estar la gente y qué tan pocas opciones clínicas tenemos que terminamos en eso, ¿no? Entonces sería lo que opino al respecto. Ahí, si me permites agregar algo que es una preocupación muy fuerte que han expresado infectólogos como el doctor Samuel Ponce de León, en el sentido que de repente hubo una explosión absolutamente incontrolada de trasplantes fecales y se anunciaban, aparecían en los anuncios de ocasión de algunos periódicos. Yo no conozco los detalles del paciente que falleció, pero sí conozco un caso que no es nada trivial, y es que hay una cepa de Escherichia coli que tiene la isla de PBS, ¿no? Que está asociada con la producción de un inductor de cáncer de colon. Entonces, cuando se hace un trasplante fecal, evidentemente se tiene que tener la certeza de que no se le está administrando al paciente por error esa bacteria, ¿no? Sí. Nada más como una medida de precaución. Supongo que ya pararon los trasplantes fecales formalmente, ¿no? Por reglamentación, ¿no? Están en investigación, no sé si los hayan parado, pero sí fue como un escándalo. Incluso había compañías, fuera de los escándalos de los periódicos, había compañías como un poco más serias con colegas que la estaban dirigiendo que se dedicaban a esto, ¿no? O sea, y esta compañía, la más famosa, acaba de quebrar hace una semana, ¿no? Se declaró en bancarrota por todo este escándalo. Y yo pienso que sí debe ser una solución, pero cuando no entiendes mecanísticamente qué es lo que estás administrando, pues te expones a esto. Pero también hay tan pocas opciones en la clínica para este tipo de casos que es cuando te autorizan a experimentar un poco más, ¿no? O sea, perdón, me estoy acordando, justo hace una semana hubo un caso, se anunció formalmente, van a hacer un banco de fluidos vaginales porque hay un tipo de infecciones bacterianas que provocan un olor que puede ser desagradable en algunas mujeres. Y el problema es que ese olor puede estar asociado con pequeñas lesiones en la mucosa vaginal, lo cual las expone a infecciones de transmisión sexual, como el SIDA, como la sífilis, la gonorrea, etcétera, mucho mayor que aquellas pacientes que no están en ese caso. Y se hablaba hace una semana apareció, no me acuerdo si en Science o en Nature, de esas notitas cortas que uno les debería seguir la pista, pero a veces no se puede, no hay tiempo. Y yo supongo que todo esto tendrá que tenerse ya como medidas precautorias, ¿no? Sí. No hay soluciones mágicas universales para todas los padecimientos, ¿no? No, y incluso en este tema, o sea, cuando uno nace, pues no es lo mismo nacer por cesárea que por canal vaginal, y entonces sí está como una escuela empezando a agarrar a los bebés que nacieron por cesárea y tratar de embeberlos en fluido de la madre para que adquieran una microbiota más indispensable, natural, ¿no? Entonces, había otra pregunta. Sí, por favor. Sí, buenas noches. Gracias por la excelente y entusiasta conferencia, doctor Alcaraz. Mi pregunta es acerca de la microbiota que existe en el sistema, en el aparato digestivo. Si usted nos puede comentar algo relacionada, en este caso, aparentemente, o no sé si está comprobado, con problemas de autismo cuando a los niños se les ha aplicado cierto medicamento. Se ha llegado a afirmar inclusive que el estómago, la microbiota del estómago es un cerebro en sí mismo. Entonces, ojalá me pudiera iluminar en ese sentido. Ok, habemos muchos especialistas y el intestino no es de mis favoritos, pero… bueno, a ver si hay algo. Gracias. Sí, por eso trabajo con raíces, mi laboratorio huele súper bonito, ¿no? Entonces, básicamente por eso, pero mira, sí estoy enterado del caso, no lo conozco a profundidad, la conexión entre autismo y microbiota intestinal. Hay gente que lo está estudiando y en realidad hay que tener como
cuidado en cómo describimos estas cosas, sobre todo en la cuestión clínica, ¿no? Porque, por ejemplo, si te digo ahorita qué proporciones de bacterias suben o bajan, automáticamente la gente toma nota y dice, si subieron las proteobacterias, que sería decir como subió el continente americano, a esa escala estoy hablando, vemos un caso exacerbado de autismo en este tipo de cosas. Entonces, ese es un llamado de precaución en ese sentido, pero dentro de estas notas fantásticas, hace poquito estaba leyendo, y lo estamos comentando en un examen hoy en la mañana, que había una víctima del microbioma intestinal que sí afecta en el comportamiento, que su microbiota estaba produciendo alcohol de forma autónoma todo el tiempo. Entonces el pobre individuo llegaba borracho al trabajo sin haber ingerido nada y eventualmente tuvieron que diagnosticarle, no eres tú, son tus microorganismos los que te tienen mal. Y obviamente van a influenciar en nuestro comportamiento. No estoy muy enterado de cómo sea esta conexión, pero sí se está evaluando ahorita en muchas líneas de investigación en comportamiento con distintas condiciones de microbiota, pero por las mismas limitaciones en los sistemas animales es como muy difícil tratar de hacer estos vínculos, ¿no? Entonces, pues es lo que podría decirte. Sí, por favor. Luis David, muchas gracias por tu plática, muy buena como siempre. Esto no lo habíamos platicado, pero ¿y el viroma? ¿Han hecho algo alrededor en todo este análisis? Porque nos empieza a quedar claro que un ingrediente muy importante en todo este proceso para cualquier interacción bacteria con eucarionte, de por medio hay un grupo de virus o entre las mismas bacterias o arqueobacterias. ¿Hay algo de viroma en lo que te hayas metido, algo de datos? Tenemos muchos datos para que ustedes se metan. Como me definí desde el inicio, somos como muy bacteriocéntricos. Tenemos un problema grandote. O sea, las bacterias son como la entidad celular como más abundante, pero los máximos predadores de las bacterias y que están en cantidades mucho mayores, pues son todos los virus especializados en bacterias, todos los bacteriófagos, ya hay montones, ¿no? Y cuando secuenciamos todo el genoma, muchas veces lo recuperamos dentro de los genomas, dentro de los metagenomas, pero llegamos a identificación de algunas cuantas proteínas de los fagos, pero no nos hemos metido para nada en eso. Sobre todo que tenemos un problema muy gordo en el sentido de que la mayor parte de los genes que estamos describiendo son hipotéticos. O sea, sabemos que tienen cara de gen, pero no hay nada que se les parezca. Y entonces es como un área un poco oscura que estamos trabajando, a esa no le estamos sacando. Estamos tratando de ver cómo incorporar toda esta información de todos los genes desconocidos, de toda esta cara oscura de los genes a nuestras comparaciones de comunidades. En la parte de virus yo creo que hay una contribución súper importante y ahorita la mejor aventura en la que hemos estado es con Mariana Peinberg y con Selene Zárate, que nos va a ayudar a ver como toda la interacción de virus en el metro, pero en nuestros metagenomas nos hemos metido y debe ser una parte interesantísima porque son grandes agentes de transferencia horizontal de esta transgénesis que ocurre de forma totalmente natural sin intervenciones humanas. Están modulando mucho eso y yo creo que meterse a todo el moviloma y todo esto nos podría hablar mucho también de qué cosas se están seleccionando fuertemente por estos, ¿no? Pero no nos hemos metido en realidad. Bienvenido. Yo creo que 2/3 partes del auditorio recordarán que en el 2009 hubo la epidemia de influenza y bueno, el metro iba prácticamente vacío. Transporte público se abatió, en los restaurantes les fue muy mal, mucha gente traía el cubrebocas, había que aprender, ahí muchos aprendimos la forma correcta de toser y demás, de lavarse las manos, pero estos datos son muy alentadores en términos del metro como un transmisor y como un agente que hace viajar a los virus, ¿no? Las aplicaciones epidemiológicas son perfectamente claras, ¿no? En ese sentido. Había una pregunta por aquí que ya perdimos.
Bueno, en lo que la recuperamos, yo tengo una pregunta. A ver, el doctor Becerra y don Susanito, que estaba por allá atrás, hacían la mención de los virus y los hongos, en el caso de las raíces, porque uno tiene estas asociaciones con micorrizas donde hay hongos, bacterias, virus, algunos protistas. Los hongos son padrísimos y te digo, soy especialista y me aboco a lo que puedo, pero hace poco hicimos un intento. Con los metagenomas sí puedes recuperar una porción de hongos, pero en realidad en los sistemas en los que lo estoy estudiando, si salieran hongos no vería ninguna bacteria. Si recupero un cachito de un hongo, por el tamaño del genoma, por el primer estamos buscando solo bacterias. Pero hace poco un amigo del Angevio, el doctor Alfredo Cruz, me buscó y nos pusimos a hacer microbioma, ahora sí con hongos y bacterias del pulque, del proceso de fermentación del pulque, que de eso ya se conoce mucho. Agustín López y Adelfo Escalante han trabajado muchísimo en eso, pero estuvo muy interesante verlo con este enfoque de secuenciación masiva y los datos, te podré decir que encontramos en el orden de decenas de miles de bacterias y encontramos en el orden de 1000 tipos de hongos, ¿no? O sea, es mucho menos la diversidad que vemos en hongos con estas tecnologías, pero ahí ya nos metimos. Lo mismo, exactamente lo mismo, me acuerdo que reportó Bernard Dujon cuando vieron el mosto. Cuando empieza el proceso, es cuando toma uno las uvas, por su propio peso se empiezan a exprimir, se deja medio fermentar, eso es delicioso a propósito, y además es muy bueno para los diabéticos. En ese momento el tipo de azúcares son de digestión lenta y demás, pero exactamente lo mismo comentaba, como 1 o 2 órdenes de magnitud de diferencia entre la proporción de bacterias y en este caso cepas de levaduras, ¿no? Sí, y pienso que los hongos han hecho como un trabajo histórico mucho más fiable que lo que hemos hecho con bacterias hasta ahora, ¿no? O sea, como que las técnicas moleculares han ayudado muchísimo a discriminar los tipos de hongos, pero no estamos encontrando una explosión de diversidad tan brutal como en bacterias, ¿no? En el caso de las plantas, por ejemplo, en el caso de Sonora, hicimos ahí el metagenoma total y es tanto el estrés del metal pesado atrapando las raíces que solo vimos bacterias. O sea, a veces ves las micorrizas ahí colgando, pero en este caso era como solo una comunidad bacteriana la que estaba dirigiendo el proceso. Y pues sí nos interesa profundizar mucho más para allá, pero primero quisiéramos tratar de armar el rompecabezas a nivel de bacterias para luego ponernos por allá, ¿no? Don Omar, así por favor. Sí, una pregunta. Yo me inquietó escuchar lo de las plantas, preguntándome qué sucedió con el suelo cuando fue, la bomba de Hiroshima, con todas esas bacterias, la erosión de un volcán, ¿qué sucede también? ¿Y qué sucede eso con los cambios de clima, alturas sobre el nivel del mar hacia nosotros como personas? O sea, ¿tiene que ver el cambio de un país con otro? El clima, por ejemplo, en Europa, pues que es un poco más oscuro, nosotros tenemos un sol muy rico casi todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver esa parte de cambios que tenemos? O sea, se aniquila totalmente con una erosión, vamos a decir, de aquí, que hubiera del Popocatépetl y toda la ceniza que echó el suelo, que quedó cubierto. ¿Cuánto tiempo tarda en volverse a generar estas condiciones? Lo que está preguntando es una pregunta buenísima. En ecología le llaman sucesión, que es cuando ocurre un evento catastrófico de este tipo y que básicamente barre con la vida en un lugar. En Hiroshima no sabría decir qué pasó en realidad, pero la temperatura que alcanza una explosión de esas está suficiente como para aniquilar a la mayoría. Y entonces, en la erupción de un volcán es una tragedia para todo lo que existía antes porque se borra totalmente, toda la lava aplasta todo eso. Y pensaría que un tipo de tragedia similar sucede con los desechos mineros, que es básicamente uno agarra una montaña, la dinamita, la mueles hasta dejar una arena súper fina y toda la vida que había ahí
ya pasó por ácido, ya pasó por una serie de procesos de purificación y entonces ya no la tienes. El experimento que les enseñé de Nacozari es una cosa fantástica porque pasaron 70 años de que la mina se abandonó para que las plantas del lugar pudieran colonizar este sitio. Las plantas en este sitio son súper importantes porque estabilizan el terreno y sus raíces hacen que toda esta arena altamente contaminante no salga volando a todos lados. Pero esto les tomó 70 años y la vegetación es incipiente todavía. Aquí en la universidad, hace 20 años que andaba conociendo, hace más de 20 años que estaba conociendo la UNAM como estudiante, donde tuve profesores fantásticos como Víctor Valdés, etcétera, como Lichi, el Pedregal de la reserva de San Ángel, de Ciudad Universitaria, en 20 años de que lo conocí ahorita, ha cambiado brutalmente. Tienes mucha más cobertura vegetal, ves nuevas especies, está cambiando todo el tiempo. Entonces, el tiempo que recuperas depende de las condiciones del lugar. En México tenemos como muchas condiciones microclimáticas que nos hacen un país súper diverso y tenemos como un gradiente de todo esto. En el suelo, ¿cómo impacta? Hay suelos que son de formación muy temprana. En los suelos que fuimos a muestrear suelos de cenizas volcánicas que son altos en nutrientes, pero el perfil del suelo es muy pobre. Y hay suelos como muy profundos que llevan millones de años haciéndose y esos tienen un perfil distinto. Entonces, si hay afectaciones y cómo se va generando materia orgánica, cómo se va formando suelo, cómo se va colonizando lentamente todo eso. No hay un tiempo fijo para cada sistema, hay algunos que tienen más recambio, que tienen más flujo de energía que otros, pero es parte de lo que tratamos de estudiar, cómo tienes una catástrofe de este tipo y cómo llegan eventualmente las comunidades de organismos a colonizar. Es parte de lo que nos estamos preguntando desde la escala de bacterias, ¿no? Y también una parte es entenderlo cómo sucede en escala natural y otra parte sería, pues vamos a rostizar este suelo y vamos a ver cómo se va dando la colonización, ¿no? Entonces, es parte de cómo lo abordamos. Gracias. Sí, hay una. Por favor, don David. ¿Podría hablar un poquito más respecto a por qué en el monocultivo de trigo, al parecer, hubo una mejor oportunidad de que se desarrollaran mejor las plantas respecto al otro? Podría hacer una analogía buenísima con los mejores amigos. Ajá. Entonces, los mejores amigos, mientras más tiempo llevas conociéndolos, muchas veces ni necesitas comunicarte con ellos de forma oral para saber qué quieren, ¿no? Entonces, en el caso del monocultivo, desde la perspectiva de los microorganismos del suelo, es un trabajo brutal el que requieren los microorganismos del suelo para decidir enfocar toda su energía a colonizar en una biopelícula que rodea a la raíz y necesitan tener las señales correctas. Es así como cuando está uno buscando pareja, uno busca las señales correctas de con quién sí, con quién no. Y hay todo un lenguaje químico en el suelo, en el cual hay quimioatracción y quimiorepulsión entre distintos grupos. Y ahora imaginémoslo en el largo plazo. Si uno mantiene el mismo cultivo a lo largo del tiempo, esa interacción incipiente que llegó, a largo plazo va a ser una interacción como muy profunda y a nivel de comunidad, no de una sola bacteria, sino toda la comunidad de microorganismos. Ya se dijeron todas sus verdades, ya se odiaron todos, ya dices, si está esa bacteria yo voy a estar hasta el otro lado porque no puedo estar junto a ella, pero llevan muchos años entendiéndose. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes rotación? Que quitas de tajo esas raíces, remueves el suelo, remueves la estructura del suelo y entonces toda esta interacción, todo este romance fino, al final del día se desvaneció. Muy probablemente va por ahí, pero esto es algo totalmente contraintuitivo para mí. Yo nunca pensé decir en un foro tan bueno como el monocultivo tiene alguna ventaja, ¿no? Entonces, y es parte importante poder modificar las creencias o el sistema de percepción de uno con respecto a la evidencia, y es una de las partes que me gusta de hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo concilias ese punto de vista para el cual hay evidencia empírica, tú mismo lo muestras, con los tiempos de generación
bacteriana, que son del orden, digamos, si es 20 minutos de Escherichia coli en el laboratorio en condiciones óptimas, digamos 40 minutos si nos ponemos muy duros, ¿no? En la naturaleza, y con esta idea de la evolución rápida de los procariontes. Una, que cada grupo bacteriano tiene su paso, ¿no? O sea, de coli aprendimos mucho de lo que sabemos del DNA, mucho de lo que sabemos de los genes, de la regulación, de todo. Pero también otra parte que tuve que entender yo es que las bacterias allá afuera crecen lentísimo y normalmente no hay recursos para tener como florecimientos, ¿no? Ajá, o sea, entonces los tiempos de generación sí van a ser como muchísimo más cortos que el del hospedero, que pueden ser años. Ok. Pero al final el acoplamiento de los tiempos en la relación simbiótica como tal. Y sobre todo, yo pensaría que una parte que no hemos profundizado mucho, que es algo que estamos viendo ahorita en el laboratorio, es todo el estado fisiológico y nutrimental para determinar si hay picos. O sea, decir, bueno, vamos a estudiarlo como coli, que cambia cada 20 minutos, si le eché el costal de fertilizante en el momento, pero la mayor parte del tiempo es estarse picando los ojos y esperar a que alguien caiga, ¿no? Es un ambiente de rapiña, yo pensaría. Y yo pienso que hay como... En estos picos puedes tener mucha selección dependiente de frecuencia y, por ejemplo, cuando tienes agua en estos sistemas hay un pico de actividad biológica, pero cuando estás en la época de secas cambia totalmente la proporción de bacterias, incluso a niveles de filum, ¿no? Cambias de... Cuando estás en secas estás en actinobacterias, cuando estás en húmedas suben mucho las proteobacterias, que son del tipo de coli, que son rápidas, que son activas, y cuando se mueren de aburrimiento llegan las que producen antibióticos y aquí nadie se mueve porque la poquita comida que hay es para mí, ¿no? Entonces, yo pienso que, y también tiene que ver una cuestión de escala. Por ejemplo, una cosa que a mí me fascinó muchísimo es que la zona esta de milímetros junto a la raíz fuera más diversa que el suelo. Eso no lo esperábamos. ¿Y por qué es más diversa? Porque si estás pensando en una planta de invernadero que le echas agua todo el tiempo, tienes una diversidad donde el suelo es lo más diverso. Pero si tienes una planta que se muere de aburrimiento, que está seca y así se la vive todo el tiempo, el microambiente circundando a la raíz es un paraíso y es un oasis para las bacterias, y eso explicaría por qué incluso en metaanálisis se ha logrado ver que las raíces de la planta son como de los ecosistemas más diversos que conocemos ahorita de forma natural. Y los microorganismos están peleando brutalmente por esas fuentes de azúcares, y las plantas saben, no es que sepan, las plantas dedican una buena parte de los recursos de energía que producen, la fotosíntesis que producen, se tiene estimado que le dedican hasta un 40% de la fotosíntesis a escupirle cosas a las bacterias a través de las raíces. O sea, si nosotros cultivamos a las plantas están cultivando a sus comunidades de bacterias, y si le estás dedicando tanta energía, pues no le vas a dar comida a todos de forma indiscriminada. Yo creo que también manda señales químicas, y entonces yo creo que lo que estamos viendo ahí es como una especialización del universo de bacterias. Va a haber algunas que son altamente exitosas cuando viven en contexto de planta. Y también en contexto de éxito es como algo divertido. Por ejemplo, en la planta carnívora encontramos el genoma de una cosa que se llama Klebsiella oxítoca, que si lo digo y estuviera un médico por acá, dice, uy, esa es de las malas, ¿no? Y que la bacteria esta la han aislado de pacientes con meningitis muriéndose, ¿no? Pero cuando eres alguien que trabaja con plantas, la encuentras en raíces y dices, ¿qué hace esta cosa? Le está dando meningitis a la planta, y obviamente no hay cerebro, entonces no puede. Y lo que está haciendo en contexto de planta es que le está ayudando, le está pasando nitrógeno, porque fija nitrógeno a esta cosa, y entonces eres patógeno o eres malo bajo algunas condiciones, y en algunas otras puedes ser simbionte. Entonces esta cuestión maniquea de este sistema moral de un niño de 3 años de ver las cosas como bueno o malo es algo que debemos de superar, y depende mucho del contexto, ¿no? Incluso hay gente que lo está ubicando de nos enfermamos y la patogénesis debe ser entendida como los postulados de Koch, y hay unos posmodernos que dicen, hay una cosa que se llama disbiosis, que se mueve el equilibrio. Y entonces mover el equilibrio
puede ser algo como súper peligroso también, pero también tenemos que entender la patogénesis como algo mucho más complejo y dependiente de contexto. Si nosotros llegamos a estudiar algo que está enfermo, vamos a ver el resultado de que toda la comunidad de bacterias y de hongos y de virus perdió la carrera armamentística contra el que está enfermando al hospedero. Y entonces, si uno estudia microbiología cuando estás enfermo, dices, pues, junta todos los postulados de Koch, porque solo recuperó un solo bicho. Lo que no viste es que ese bicho se cargó a todos los demás para poder llegar ahí, burló al sistema inmune, burló a todo el mundo. Entonces, por eso creo que el punto de estudiarlos en salud es importante, y del cómo el tiempo y la forma en la que evolucionan bacterias, pues hay como muchos relojes, ¿no? Tienes como los rapiditos, que crecen rápido como col, y tienes otras que son lentísimos y que son de estrategias de durar muchísimo en el ambiente, como Bacillus, otro tipo de bacterias, ¿no? Entonces, ahora que dijiste que Klebsiella fija nitrógeno, hay un caso fascinante que ha pasado desapercibido. Fue descrito, yo creo que hace como 50 años. Hay una población de papuanos, de habitantes de Papúa, que aparecen en fotografías de un libro sobre fijación de nitrógeno, porque tienen una población de Klebsiella en el intestino y fijan nitrógeno como si fueran frijoles, cosa que brincos diéramos los demás de poder estar haciendo, ¿no? Ellos están perfectamente tranquilos con sus plumas, muy guapos, con conchas, en fin y demás, fijando nitrógeno, porque tienen una población de Klebsiella que obviamente es resultado de un proceso de evolución rapidísimo, ¿no? Rapidísimo, de una microadaptación ahí muy rápida. Oye, ya para terminar, hay un comentario que yo sí quisiera saber tu opinión. Creo que ya sé por dónde va, pero me gustaría mucho que le escucháramos todos. En el laboratorio, con frecuencia, cada vez que se habla de microbiomas y de interacciones, los que tuvimos la suerte de conocer, de ser amigos de Lynn Margulis, siempre decimos, se reivindicó todos los postulados de Lynn Margulis en contra de una biología cartesiana que separe a los organismos en poblaciones, en especies distintas, qué sé yo, cuando en realidad la regla básica parece ser la interacción. Y algunos de los ejemplos que tú estabas poniendo tienen equivalentes animales, lo cual quiere decir que hay reglas subyacentes en la simbiosis microbios, organismos de otro tipo, de otras especies, ¿no? Sí, sí. Pues yo pienso que hay una delgadísima línea roja. O sea, en la interacción, no me voy a poner maniqueo, pero por ejemplo los mecanismos de infección de algunas bacterias son idénticos a los mecanismos de simbiosis de otras, como muy cercanas, ¿no? Entonces, creo que es mucho en el contexto, y en realidad lo que me gusta mucho del trabajo de Margulis, que es inspirador, es que dejemos de pensar como en especies de forma estática, de forma esencialista, de forma que no se han modificado. Si las especies no se modificaran, no existiría la evolución. Si no existiera la evolución, no estaríamos aquí sentados platicando de nada, ¿no? Entonces, el mosaicismo que se ve en las interacciones y todo eso, lo podemos ver desde la escala de DNA a nivel de un nucleótido a la escala de organelo completo, y es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, si hay reglas de interacción, quiero pensar, son complicadísimas, pero esto no las hace ininteligibles, y hay que trabajar como para tratar de entender cómo se dan las interacciones, cómo las podemos mover hacia un lado, de qué condición, qué variables ambientales, qué variables de los genomas te llevan hacia un camino o hacia el otro, cómo puedes mover esta selección. Entonces, yo lo veo como sumamente inspirador, y yo veo el trabajo de estas asociaciones entre organismos llegan a ser tan íntimas que llegas a vivir dentro del otro, y eventualmente, si pasa el suficiente tiempo, llegas a perder tu identidad, fusionarte con el otro. Y perder tu identidad me refiero a perder genes que te permitían vivir allá afuera, y dices, ya no quiero vivir afuera, estoy muy a gusto aquí adentro, tú estás a gusto conmigo, vamos a vivir juntos mucho tiempo. Y así es como surgieron nuestras células, ¿no? Pero estamos viendo como este proceso
todo el tiempo a distintas escalas súper incipientes de cuando logras burlar el sistema inmune y permanecer ahí, y como logras, por ejemplo, burlar las barreras de reproducción, por ejemplo, en el caso de las plantas, y que dentro de la semilla ya vayan tus bacterias cargadas, o sea, que tu madre ya te las herede directamente, incluso siendo planta, es una cosa fantástica. Y en algunos casos tenemos como todo un gradualismo desde la vida libre total a múltiples casos reportados de cómo se va perdiendo esta autonomía, y eventualmente con la suficiente presión de selección, con el suficiente tiempo, pues vas a tener sistemas codependientes. Pero también puede ser interesante del otro lado, ¿no? O sea, es una carrera, esta analogía que todo mundo usa de Alicia en el País de las Maravillas, de estar corriendo para permanecer, es lo mismo con nuestros patógenos, ¿no? También están cambiando todo el tiempo y se están refinando todo el tiempo para poder ser más exitosos, enfermándonos y reproduciéndose más. Pero entonces, entendiendo estas reglas de cómo interactúan, vamos a tener como muchas más estrategias. Una, de entender biológicamente por qué sucede, las ventajas, y dos, se pueden desarrollar estrategias de manejo, estrategias terapéuticas, estrategias de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero no sé si... Sí, muchas gracias, Luis. A mí me gustó mucho esta analogía de los divorcios, pero me gustó más la analogía de las interacciones que se vuelven para siempre. Y supongo que con esta invocación a la epístola de Melchor Ocampo a nivel microbiano podemos terminar y darle las gracias al doctor Alcaraz por esta espléndida charla. Buenísima. Bien. Antes de despedirlos, quisiera invitarlos a la charla del día de mañana, que es una charla especial que se organiza entre la doctora Erika Torrens, de la Facultad de Ciencias también, y el de La Voz. Vamos a tener la suerte de tener a un gran filósofo de la biología, un gran filósofo de la ciencia especializado en la biología, que es el doctor John Dupré, de la Universidad de Exeter. Va a platicar, el título de su charla es Beyond Neo-Darwinism, más allá del neodarwinismo, que me parece va a encajar de manera perfecta con lo que el doctor Alcaraz ha dicho esta noche. Les recuerdo que todas las actividades del Colegio Nacional son abiertas al público en general, son para ustedes, son siempre bienvenidos. Muchas gracias de nuevo, Liz, muchas gracias a todos ustedes. Pero yo me llamo,